Saludos hermanos y hermanas, qué gusto estar aquí otra vez con ustedes compartiendo la palabra de Dios, compartiendo el mensaje que tiene siempre todos los versículos que esta Biblia tan hermosa tiene para cada uno de nosotros, hermanos y hermanas. Para los que no me conocen, mi nombre es Benny Sánchez Porras, yo soy anciano de la Congregación Cristiana Génesis. Y antes de iniciar vamos a poner este video en oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este día, Señor. Te damos gracias por la oportunidad de poder leer tu palabra, de poder disfrutarla, Señor Padre Santo. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a poderla entender y aplicar a nuestras vidas, para que así seamos cada día mejores personas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos y hermanas, hoy venimos aquí otra vez a compartir esta hermosa palabra que está en Apocalipsis. Sí, realmente Apocalipsis, que tenemos ya bastante tiempo de estar en él. Es un libro muy interesante, el último libro de la Biblia y que tiene mucha información. Mucha información de lo que va a pasar, pero mucha información también de lo que usted y yo hoy podemos aplicar. De lo que usted y yo tenemos que aprender a hacer antes de que pasen esas cosas, hermanos y hermanas. Porque definitivamente la palabra no está para nada más contarnos cosas allá, sino para que usted y yo tengamos conductas distintas. Y véalo usted que poco a poco viene hablándonos de cosas muy interesantes. Ya vimos en el capítulo 7, que fue lo que vimos la vez pasada, cómo el Señor nos cuenta cuánta gente logra salir de la tribulación, de la gran tribulación, hermanos y hermanas. De toda nación, de toda lengua, hermanos y hermanas. ¿Qué mensaje más hermoso nos da de esperanza para usted y para mí? Un grave error que cometemos a veces, porque vemos la palabra como algo para generar temor, en lugar de que está hecha para generar corrección. Temor a Dios es buscarlo a Él. Temor a Dios es considerarlo que Él está por encima de todo, hermanos y hermanas. Y por supuesto que tiene el poder para todo. Sin embargo, ahora vamos a pasar de una vez al capítulo 13. Vamos a pasar del 7 al 13, porque en realidad los capítulos que siguen, del 8 en adelante hasta llegar al 13, la verdad es que nos vienen hablando muchas situaciones ya específicas de la gran tribulación, de las cosas que van a pasar, de los sellos, de los ángeles, etcétera, etcétera. Y yo creo que en el fondo, para nosotros, como les digo, no es que eso no sea importante, pero para el día de hoy, en la aplicación de su vida y la mía, la realidad es que lo que tenemos que ir buscando, esos detalles que la palabra tiene para que usted y yo aprendamos a caminar distinto. Y yo creo que por eso continuamos en el 13 y específicamente el 10, que nos trae un mensaje muy bonito. Vamos a leerlo, que dice así: si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos, hermanos y hermanas. Una palabra muy hermosa, hermanos y hermanas, porque realmente nos viene contando algo que usualmente nosotros le llamamos acción y reacción. En este caso, el Señor pone en la boca de Juan un pensamiento relacionado con lo que son actividades dentro de la guerra. La primera es la cautividad, que es cuando uno cae en prisión del enemigo. Entonces eso es estar cautivo. O sea, el enemigo te tomó prisionero y te tiene ahí cautivo. Lo segundo es matar a espada. O sea, ya es un asesinato en guerra. Dos cosas que se hablan y que nos alertan al pueblo de Dios del cuidado que se tiene que tener con la palabra, hermanos y hermanas. Porque muchas veces nosotros metemos el mundo en la iglesia y metemos el mundo en la palabra y nos convertimos prácticamente en fariseos. Porque aquí esto pasa mucho, y vean ustedes que durante mucho tiempo existieron guerras, lo que llamaban guerras santas, hermanos y hermanas, y se iban a conquistar Jerusalén porque la tenían otras religiones. ¿Y qué terminaron haciendo? Una matanzón de personas, cualquier cantidad de personas que perecieron por ese tipo de guerras, y que por supuesto lo que generaba es odio, lo que generaba rencor. ¿Y quién iba después a profesar una palabra de alguien que mataba a su familia, hermanos y hermanas? Muy difícil. Y esto, hermanos y hermanas, es algo que también debemos tomar en cuenta, porque la acción y reacción es efectiva según la palabra. Si usted siembra odio, usted recibe odio. Si usted siembra amor, recibirá amor, hermanos y hermanas. Eso es lo que la palabra nos dice. Y algo bien importante, que a veces creemos que esto es como una piña que a los 9 meses llevamos cultivando. En realidad, recordemos que esto tiene su tiempo. Tiempo para muchas cosas, hermanos y hermanas. Entonces, en cierto modo, aquí el tema de la cautividad ya nosotros lo tenemos muy claro, porque bien conocemos quién se llevó presa la cautividad, hermanos y hermanas, y eso se llama Jesucristo, gloria a Dios, en la cruz del Calvario. Y ese pasaje lo conocemos mucho, lo tiene
Pablo nos lo cuenta en la carta a los Efesios, que está en el capítulo 4, a partir del versículo 8, que dice así: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Aleluya. Y dio dones a los hombres. Ahora, lo que viene después, todavía es más importante, dice, ¿y eso de que subió? Viene la pregunta, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El 10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, hermanos y hermanas. ¿Qué mensaje, hermanos? Porque nos dice cuál fue el camino que llevó Jesucristo. Jesucristo no llegó para que lo sirviera, no. Demostró su forma de hacer las cosas, hermanos y hermanas. Desde el fondo hasta arriba, hermanos y hermanas. Desde el fondo hasta arriba. Él sabía que tenía el poder para dominar el planeta a espada. Eso lo sabía también el enemigo. Por eso lo busca en el desierto. Porque en el fondo lo que quiere hacer el enemigo es negociar. ¿Qué es lo que va a hacer el enemigo? Ya, y hacer un tratado de paz. A decir, vean, echémosle juntos a esto, dominemos juntos la tierra. Ese fue el mensaje que fue a hacer, atentarlo a él. Por eso le llaman las tentaciones. Y no son nada mal, hermanos y hermanas, no son nada mal. Para cualquier ser humano no suena mal gobernar en conjunto. Pero para Dios no, y para las cosas celestiales tampoco. Y eso Jesucristo lo tenía muy claro. Él no vino para ser gobernador de la tierra. Él ya es el dueño de todo. Él es parte de la creación, hermanos y hermanos. Él fue el que hizo la creación. Entonces esto es algo muy importante porque Él es el verbo. Ya lo hemos visto en otros videos. Ahora bien, esto no pasó solo en ese momento. Por supuesto que Él durante todo su tiempo que estuvo en la tierra lo buscaron para eso, porque su liderazgo era excepcional. Y si era Dios, por supuesto, era Jesucristo. Y recordemos entonces que en los panes y los peces, en la multiplicación que habla Juan, bueno, están en prácticamente todos en todos los evangelios, pero en Juan lo habla muy claro. Porque cuando los alimentó a todos, ellos estaban muy contentos, entonces lo andaban buscando para hacerlo rey. Y él tiene que huir porque ese no era el plan. Él no vino para ir a pelear contra Herodes en ese momento, ni nada por el estilo. Luego también cuando entró a Jerusalén, la gente esperaba el Mesías y lo recibían con una alegría cuando pasó por la puerta de oro. Y ahí en el pollino y toda la cuestión, todos estaban esperando, hermanos y hermanas, a una persona hábil en la guerra como era David, y que él iba a conquistar el imperio romano y por supuesto hacer un imperio más grande, el imperio de Israel. ¿Y cuál equivocado estaban? Porque al fin de cuentas Jesús traía un mensaje completamente distinto. Por eso es que días después prefieren a Barrabás que a Jesucristo. A Barrabás, que era una persona, un guerrillero. Y no, por supuesto que no quieren nada con Jesucristo. Y esto es, ¿por qué? Porque su pensamiento estaba en el mundo y no en el reino de los cielos. No era en la palabra que se sustentaba su fe, hermanos y hermanas. A tal punto que inclusive Jesucristo pudo cambiar la historia de todo esto. Y él, por eso nos cuentan tanto cuando estuvo con Pilato. Porque Pilato no lo quería matar, él sabía que no era justo matarlo. Y por eso intenta no hacerlo. Pero Jesucristo no trató de intervenir en esa situación. Le contó las cosas, pero no trató de justificarse. Porque en el fondo sabía que era una decisión que tenía que tomar Pilato. Una decisión entre lo justo y lo que el mundo quería en ese momento. El mundo quería, el mundo que en este caso era la parte donde actualmente es Jerusalén. Era escuchar a una gente enojada que lo que quería era un guerrillero en lugar de una persona justa. Y él prefirió estar en los poderes del mundo, aceptar eso, hermanos y hermanas. Y crucificaron a Jesús. Ese es el camino, hermanos y hermanas, que pasan las cosas como Jesucristo nos las enseñó. Definitivamente él podía perfectamente defenderse, pero no lo hizo. No lo hizo porque la convicción era distinta. Y por eso también ahí Pablo, en Filipenses, nos habla de un pasaje que usted y yo conocemos también, pero a veces lo dejamos por fuera. Y vamos a empezar con Filipenses 2, capítulo 2, en el versículo 5, que dice así: haya pues entre vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres,
y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hermanos y hermanas, importantísimo este mensaje que el Señor nos da aquí. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Qué nos dice? O sea, ese es el ejemplo. O sea, hermano y hermana, hoy en las iglesias, por ejemplo, muchas veces hacemos hasta diferencias entre el cristiano que es carnal y el que es espiritual. Inclusive decimos, nosotros somos el pueblo santo, ese es el mundo. Pero nunca cuando Jesucristo ora por sus apóstoles dice que los aparte del mundo, sino que los libre del mal. O sea, nosotros vivimos con los hermanos que no conocen la palabra, y en nuestro corazón debe estar la voluntad de que ellos tengan una oportunidad de salvarse, hermanos y hermanas. ¿Lo quieren tomar? Bueno, no lo quieren tomar, simplemente movemos las sandalias, quitamos el polvo de ellas mismas y seguimos adelante. Pero ese es el camino. El camino no es humillar a los demás, el camino más bien es escuchar. Eso es el camino de Jesucristo, hermanos y hermanos. ¿Basado en qué? Basado en la humildad, basado en la justicia, basado en la misericordia, hermano y hermana. Esa es la iglesia de Cristo, no una iglesia que se pelea. Hoy en día hay tantas iglesias, tantas connotaciones, y muchas veces inclusive cuesta a ponerse de acuerdo, porque hay muchos, digamos, diferencias de opinión que en la gran mayoría son risibles, en realidad si lo comparamos con las situaciones que vivió Jesucristo. Pero eso pasa. Ahora bien, no es para criticar a nadie, porque al fin de cuentas es como está. Tal vez esto nos ayuda también a tener siempre una necesidad de estar en contacto y buscar a las personas. Esas cosas, esos misterios hay que dejárselos a Dios. Pero lo más importante de todo esto, hermanos, es cómo usted y yo operamos bajo las circunstancias en que nos pongan. Y yo creo que en ese sentido, el Señor está claro que Él no quiso que usted fuera una persona violenta, ni que fuera una persona que estuviera peleando con otros. Yo lo veo últimamente, inclusive en las redes sociales, tanto conflicto, tantos debates, si Jesucristo era una forma, si no, si el libre albedrío existe o no. En realidad, hermano y hermano, lo más importante es que en su conciencia usted trate de hacer las cosas de acuerdo a la palabra, independientemente de lo que pase en el mundo. Porque el mundo busca eso, el conflicto, las diferencias de opinión. Pero en la unidad, que es lo que el Señor busca, ser unánimes. Somos el cuerpo de Cristo, hermanos y hermanas, con nuestras diferencias. Porque lo más importante es que todos tenemos un pensamiento de estar en la vida eterna y junto a Jesucristo, hermanos y hermanas. Y eso es algo que no podemos olvidar. Por eso es tan importante operar en las cosas que el Señor nos pide. Y eso nos lo pide desde los profetas, desde el Antiguo Testamento, en Miqueas 6:8. Eso lo hemos visto muchas veces en la iglesia también, que dice, oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios, hermanos y hermanas. Humillarte ante tu Dios, hacer justicia y tener misericordia. Si Pilato hubiese operado en la justicia, las cosas hubiesen sido diferentes. Si muchas veces nosotros hubiésemos tenido misericordia, tal vez mucha gente está en la iglesia hoy. Pero lo más importante, realmente nosotros nos humillamos ante Dios. Es algo que nos cuesta. 3 cosas importantísimas que Él espera de usted y de mí, hermanos y hermanas, y que por supuesto están relacionados con esos 2 mandamientos que decía Jesucristo: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo, hermano y hermana. Eso resumía todo. Y aquí está también otra forma de decirlo, un poquito más práctica. Pero lo cierto del caso es que nosotros muchas veces nos perdemos porque tal vez no tenemos la paciencia para entender los procesos que pasan, y a veces nos pasan cosas que no son adecuadas y reaccionamos como el mundo espera que reaccionemos, hermano y hermana, como el enemigo espera que usted y yo reaccionemos. Y muchas veces la fe, a veces como que la metemos abajo de la cama. Por eso es tan importante, como decía el 13:10, donde nos hablaba de la paciencia y la fe de los santos. Y Apocalipsis lo retoma más adelante, en el 14, en el versículo 12 y en el versículo 13, ve lo que nos cuenta. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos,
porque sus obras con ellos siguen. Ve qué palabra más hermosa, hermanos y hermanas. La paciencia y la fe. Dos frutos del Espíritu Santo. La paciencia para esperar las cosas como el Señor las tiene programadas. Como Él sabe que usted y yo lo ocupamos. Porque Él siempre va con usted y conmigo, hermano y hermana. Él nunca se aleja. Al igual que lo hizo con Moisés y lo hizo con el pueblo de israelita cuando pasó por el desierto. Él realmente, hermano y hermana, si nosotros lo llamamos, Él va con usted y conmigo. Y eso no significa que los judíos pasaron por un jardín de rosas, no, era el desierto y comieron cosas muy ricas, pero al fin de cuentas era el desierto y tenían que caminar y sol y frío en las noches, por supuesto, y mucha gente murió y cometieron muchos errores, perdieron batallas por desobediencia, ganaron otras por obediencia. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje de la gran tribulación, hermanos y hermanas. Y si funciona, la gran tribulación funciona en la vida suya y en la mía hoy en día. Es la paciencia de que a pesar de que las cosas estén saliendo mal, hay que soportar. De que en el fondo muchas veces nos vituperen, hay que soportar. Confiados de que Él va adelante como poderoso gigante abriendo la brecha para usted y para mí y nuestra familia. Eso es algo muy importante que no debemos olvidar, hermanos y hermanas. Tener la paciencia y la fe que sobrepasa todas las cosas que están pasando en el mundo. Hoy más que nunca, hermanos y hermanas, nosotros debemos entender que no es peleándonos con la otra persona que vamos a solucionar las cosas. Muchas veces hay que hablar, muchas veces hay que callar. Y sí, escuchar. Porque la humildad es escuchar, hermanos y hermanas. Y si Jesucristo escuchaba, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer si tenemos una milésima parte de la inteligencia que Él tenía como Dios que es? Entonces, hermanos y hermanas, hoy más que nunca este mensaje de Apocalipsis, a mí en lo personal, me deja muchas enseñanzas. Me dice que hay que caminar esperando y en paz, a pesar de que se ponga todo nublado, hermanos y hermanas. No hay para atrás, hay para adelante, duro, fuerte en el desierto, pero siempre para adelante, porque el maná llegará, porque las codornices llegarán y el agua especial llegará también, hermanos y hermanas. Y veremos la tierra prometida. En el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta palabra que nos diste, Señor. Esta palabra de esperanza. Hoy más que nunca, Señor Padre Santo, te pedimos que nos ayudes, Señor, para que los frutos del Espíritu Santo empiecen a florecer en nuestras vidas. Y seamos cada día más bondadosos, con mayor benignidad y sobre todo con mucha paciencia. Que la fe sea la que nos mueva, Señor Padre Santo, que la mansedumbre y la templanza no nos permitan salirnos del camino y así poder tener una vida llena de amor, de gozo y de paz, en el nombre de Jesús. Hoy te pedimos eso para toda nuestra familia también que no te conoce, Señor, que logre encontrar el camino hacia ti, Señor Padre Santo, porque en el fondo realmente necesitamos de muchas de esas personas, hermano, que necesitan también de tu palabra, Señor Padre Santo, y hoy más que nunca te pedimos por eso, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios los bendiga. Chao.